Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar un poquito sobre morfogénesis. Bueno, comencemos con la definición. La morfogénesis es el origen de las formas, ¿sí? Es el conjunto de fenómenos relativos a la diferenciación celular y al desarrollo de tejidos y órganos en la planta. Las formas van a depender de los planos de división celular, es decir, si son periclinales o anticlinales, o hay mayor cantidad de uno de otro, o hay casi tantas divisiones periclinales como anticlinales. Va a depender de la elección también del crecimiento que tomen las células. Las combinaciones de los planos pueden ser diferentes, por ejemplo, división en el plano periclinal me da formas más alargadas. División en el plano anticlinal va a tener expansión en superficie y las diferentes combinaciones van a generar las diferentes formas. Los planos de división celular son fundamentalmente para determinar la forma y el crecimiento de los tejidos vegetales. Vamos a ver cada uno de ellos. Em, los callos, por ejemplo, en los callos el crecimiento es rápido y desordenado y las células se dividen en múltiples planos, dando lugar a una masa celular sin una organización definida, ¿sí? Esto se debe, bueno, a las condiciones de cultivo no suelen ser óptimas, pero ocurren estas masas estructurales desorganizadas. Cuando hablamos de nudos o entrenudos, en estos tejidos los planos de división son más ordenados. Las células se van a dividir principalmente en planos perpendiculares al eje del tallo, lo que va a favorecer su crecimiento en longitud. Y este patrón de división es fundamental para que se alarguen los tallos y la formación de nuevos órganos. Y las formas redondeadas es cuando los planos de división son tanto paralelos como perpendiculares al eje de la planta. Entonces, obviamente, los tejidos van a tener formas más redondeadas y esto es común como órganos como las raíces o algunas estructuras florales. ¿Qué va a determinar esos planos de división? La banda de microtúbulos previo a la profase. La orientación de los planos de división, ¿sí?, está relacionada con la organización del uso mitótico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta estructura que se forma, que está formada por microtúbulos, es la responsable de separar a los cromosomas durante la división celular. Bueno, la disposición de los microtúbulos en el uso mitótico va a determinar hacia dónde se va a formar la pared celular y por lo tanto el plano de división. Bueno, lo que es raíz y lo demás ustedes ya vieron, ya saben cómo son sus formas, pero quería mostrarles los callos cómo se ven. Fíjense, son totalmente deformes, si bien tienen como unas formas circulares en algunos callos, son crecimientos de masas de células indiferenciadas y con planos de división al azar. Dentro de los vegetales tenemos polaridad. La polaridad viene a ser ahí ustedes lo tienen, la, es la primera manifestación de una determinada diferenciación dentro de las células, ¿sí? ¿A qué llamamos polaridad? Bueno, ahí lo tienen, a cualquier situación en la que dos extremos o dos superficies de un sistema vivo, en este caso, son diferentes. Ustedes hablaron de polaridad o hablamos de polaridad cuando hablamos de la molécula del agua, que dijimos que era bipolar, que significa que la molécula es neutra, pero que tiene una zona más positiva y una más negativa. En los vegetales es lo mismo, esto lo llamamos polaridad. ¿Y qué polaridad tienen los vegetales? Bueno, tienen una polaridad axial que es marcada, ¿sí? La polaridad axial es eso que ustedes ven que va de arriba hacia abajo, pero también tiene una polaridad radial, ¿sí?, en diferentes zonas, y es cuando se extiende desde el centro, ¿sí?, a lo largo, por ejemplo, de la raíz o del tallo, donde van los haces vasculares, córtex, epidermis, y
se van dando diferentes polaridades hacia los costados y una polaridad dorsiventral, que no es lo mismo la parte superior de una hoja que la parte inferior. Entonces tenemos también diferentes tipos de células, diferente cantidad de cutículas, ¿sí? Eso en cuanto a las diferencias. Y después, en cuanto a la determinación, tenemos que la primer división celular que ocurre cuando una célula es polinizada ocurre en el cigoto, ¿sí? Se diferencia, se divide, se tabica a la mitad, dando una célula apical en la parte de arriba y una célula basal hacia la parte de abajo. Esta primero ya me está marcando una polaridad, donde la radícula va a dar origen, va a estar en la zona de la micrópila y el tallo va a estar en la zona que está lejos de la micrópila. Y esta polaridad de los tejidos maternos se va a mantener durante toda la vida de la planta. Como les dije, acá tenemos un ejemplo de polaridad. ¿Se acuerdan? Si nosotros hacemos enraizar una rama, fíjense, las raíces están en la zona basal y las yemas crecen en la zona apical. Tiene una polaridad que va de arriba hacia abajo. ¿Se acuerdan cómo era la distribución de auxinas? Bueno, si yo invierto, fíjense acá, yo di vuelta la rama, las auxinas se van a seguir moviendo de la misma manera, así que yo voy a ver las yemas abajo creciendo y las raíces en la zona de arriba. Y de este otro lado tenemos, fíjense, hicieron un experimento con una raíz entera y la cortaron en 3 partes. Una parte la acostaron y fíjense que la raíz siguió creciendo en la misma polaridad. Otra la dejaron igual que como estaba, también mantuvo la polaridad. Y una tercera parte la invirtieron y mantuvo su polaridad. Se ve entonces la polaridad se mantiene estable en los vegetales. Algunas características, bueno, la polaridad de los tejidos de tallo y de raíz es muy estable y no es fácilmente reversible. La polaridad persiste aún en periodos de dormición y la polaridad de un tejido refleja aparentemente la polaridad de las células individuales. ¿Qué es la diferenciación celular? Es el proceso por el cual las células indiferenciadas o células meristemáticas adquieren características y funciones específicas. Eso es la diferenciación celular. Es esencial para la formación de tejidos y órganos vegetales. ¿Y qué factores van a influir? Primero, la posición, o sea, la ubicación de una célula en la planta y dentro de un tejido va a determinar su destino. O sea, si estamos en una hoja, la célula de hoja, eh, si se divide, va a seguir dando, se va a diferenciar en células de hoja y también va a tener en cuenta sus células vecinas. También tenemos en cuenta señales moleculares, que pueden ser hormonas y otras moléculas que regulan este proceso, y también interacciones celulares, que es lo que se refiere a comunicación entre célula a célula, ¿sí? Es importante, bueno, para la formación de tejidos y órganos vegetales. ¿Cómo se regula la diferenciación de tipos celulares especializados? Bueno, primero tiene en cuenta lo que es la célula meristemática o diferenciada, tiene que adquirir competencia para convertirse en una célula competente. A partir de esto, la célula competente va a dar origen a una célula especializada. Para eso, la célula competente tiene que recibir una señal de diferenciación. Esa señal de diferenciación es la que regula esta señal que va a recibir. Esta señalización puede ser por varios factores. Puede ser por inducción, por ligandos, puede ser una señalización hormonal o una señalización por transporte de proteínas regulatorias o ARN mensajero. Cuando hablamos de diferenciación celular, estamos hablando de que tenemos una célula meristemática, ¿sí?, que me va a dar dos células hijas iguales, y estas a su vez pueden seguir dando siempre células meristemáticas o pueden llegar a darme células competentes, ¿sí? Estas células competentes
pueden ser inducidas para darme finalmente células diferenciadas que van a tener y van a adquirir una función específica. Ahora, estas células diferenciadas que ya cumplen una función pueden en algunos casos volver a desdiferenciarse, ¿sí? Estaban diferenciadas, se pueden desdiferenciar mediante un proceso que se llama totipotencialidad o desdiferenciación. Esta característica la tienen solamente los vegetales y en los animales no se ha visto que ocurra este fenómeno. La diferenciación celular, entonces, es el proceso por el cual las células van a adquirir propiedades metabólicas, funcionales y estructurales distintas de la de su célula madre. Este proceso va a implicar cambios morfológicos como cambios bioquímicos que van a necesitar hacer, obviamente, para que la célula especializada pueda cumplir una función. Esos cambios morfológicos se van a ver como un aumento en el tipo, número y tamaño de orgánulos que presentan una célula. Por ejemplo, la célula del mesófilo de una hoja va a tener numerosos cloroplastos bien desarrollados para realizar fotosíntesis, mientras que la célula, por ejemplo, de una raíz, ¿sí? Una célula de una raíz va a carecer de estos orgánulos, pero va a tener abundantes mitocondrias y vacuolas para funciones de respiración, absorción y almacenamiento. Entonces, estas diferencias de estructuras son visibles, ¿sí? Al comparar células de distintos tejidos, ¿sí? Que ustedes lo pueden observar bajo el microscopio, por ejemplo. Ahora, en cuanto a cambios bioquímicos, son consecuencia directa de los morfológicos y se van a expresar a través de, por ejemplo, síntesis y acumulación de sustancias específicas, como por ejemplo las células del parénquima de reserva acumulan almidón en sus amiloplastos, mientras que las células del floema sintetizan y transportan azúcares solubles, por ejemplo. Tenemos también entre los cambios bioquímicos que realizan modificaciones en el protoplasma. Por ejemplo, en algunos casos el protoplasma puede desaparecer completamente, como ocurre con las células del xilema maduro. Y tenemos, por ejemplo, cambio en la membrana, ¿sí? O tenemos silenciamiento de genes. Cuando hablamos de silenciamiento de genes, ¿sí? Son mecanismos fundamentales para la diferenciación celular. ¿Por qué? Porque los genes son necesarios para dar una función específica que vaya a tener ese nuevo tejido. Y las plantas, lo que les dije recién, las plantas en plantas, esta diferenciación es frecuentemente reversible y gracias a la totipotencialidad. La regulación hormonal de esta morfogénesis tiene, por un lado, que ver con la localización de los principales sitios de síntesis y el movimiento y distribución de los sitios de síntesis. O sea, dónde están y dónde se distribuyen. ¿Se acuerdan cuando vimos hormonas? Habíamos visto que la síntesis de las auxinas, por ejemplo, era en el ápice y las citosininas en la base de la planta. Bueno, eso va a afectar, ¿sí?, a lo que es la ramificación, promoviendo las auxinas una dominancia apical y las citosininas a una ramificación. Entonces depende de la localización de los lugares de síntesis y cómo se mueven y se distribuyen. Y por otro lado, tenemos también las correlaciones de crecimiento. Por ejemplo, hay correlaciones positivas, que es cuando la formación de un órgano estimula la formación de otro. Acá hay un ejemplo, la formación de hojas estimula la formación de raíces adventicias, y algunas correlaciones negativas, por ejemplo, la formación de primordios foliares detiene la formación de hojas. Acá vemos un poco más en detalle que cuando hablamos de regulación hormonal, vamos a ir de a poco. A menor concentración de auxinas, hay una disminución de la dominancia apical y hay un incremento en el desarrollo de ramas. Como les dije recién, en el ápice la auxina se sintetiza, ¿sí?, y va a descender hacia la raíz.
tanto en la raíz se sintetiza una alta concentración de citocinina y va a tender a viajar hacia el ápice. Entonces, en la parte baja de la planta vamos a tener una gran ramificación, mientras que en la parte alta las yemas van a estar inhibidas por esa concentración auxínica. Y entonces, ¿a qué debemos las diferentes formas que encontramos, ¿sí?, en las diferentes especies de plantas? ¿Y qué sucede con las diferencias entre plantas de la misma especie? ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, estas dos son de la misma especie, pero tienen una estructura diferente. Por ejemplo, si tienen básicamente el mismo genoma, ¿por qué veo formas diferentes? Entonces hay algo que interviene en la morfogénesis, además de la composición genética. Bueno, por un lado vimos que las hormonas afectan la forma, es decir, el crecimiento de la planta, y por otro lado también vamos a tener, esos eran controles internos, ¿no? Y ahora también vamos a tener controles externos. Un control ambiental de la morfogénesis, ustedes van a ver que en una planta, esta puede percibir diferentes señales del ambiente. ¿Qué señales del ambiente se modifican? ¿Cuáles son las más evidentes para ustedes? Y también tenemos que ver cómo son percibidas por las plantas. Bueno, las señales que se van modificando son la luz, ¿sí?, y la temperatura. Y estas son como fuente de información para la planta y van a ir regulando la morfogénesis. Veamos un poco de la luz como fuente de información. En esta imagen ustedes pueden ver, está marcado con azul la sensibilidad del ojo humano, es decir, que el ojo humano puede ver en un espectro electromagnético entre aproximadamente 400 y 700 nanómetros, ¿sí?, que eso incluye desde el azul hacia el rojo. Ahora las plantas tienen una sensibilidad aún mayor, ¿sí?, que va desde los 300 hacia los 800. Esta sensibilidad de las plantas es debido a que tienen diferentes pigmentos para poder reaccionar a estas longitudes de onda. Las longitudes de ondas que se encuentran entre 400 y 700 se conoce como PAR, que es radiación fotosintéticamente activa, que es la luz cuando funciona como energía para la fotosíntesis. Dentro de este par vamos a tener que absorben las clorofilas, la A, la clorofila B y los carotenoides. Y vamos a ver que de 400 hacia 300 absorben los criptocromos y los VP. Y también del otro lado, digamos, de 700, entre 700 y 800, tenemos a los fitocromos. Ahora, en la fotomorfogénesis van a estar implicados las señales de la luz, pero la luz va a tener dos propósitos. Uno son las implicancias en la fotosíntesis, es decir, esta luz va a generar ATP y potencial reductor, ¿sí? Son los conjuntos clorofílicos que vimos cuando estuvimos estudiando fotosíntesis y que son capaces de absorber más o menos entre 553 y 730 nanómetros, y los carotenoides entre 400 y 600. La función de estos carotenoides es un poco evitar la desestabilización de los fotosistemas, ¿sí?, cuando hay mucho exceso de luz. Y después tenemos los también implicados en el control de la fotomorfogénesis. Estos incluyen receptores de luz UV, ¿sí?, ultravioleta, UVB, incluye los criptocromos, ¿sí?, e incluye a los fitocromos. Estos son los responsables de los efectos fotomorfogénicos. ¿Cómo se detectan los niveles de luz y la calidad de la luz? Bueno, viene la luz solar, ustedes saben que está compuesta por diferentes longitudes de onda, ¿sí? Y si tenemos un fotorreceptor, este fotorreceptor va a absorber longitudes de onda determinadas. Quiere decir que va a absorber una longitud de onda y las otras longitudes de onda las va a dejar pasar.
En cuanto a la detección de los niveles de calidad de luz, tenemos que, recordemos que de la parte de la izquierda, donde dice receptor de luz azul, receptor de luz ultravioleta, son de baja longitud de onda y son de alta energía. Mientras que del lado derecho, donde tenemos receptor del rojo y rojo lejano, o receptores infrarrojos, tenemos una longitud de onda larga y es de baja energía. Entonces, la luz como fuente de información para las plantas va a tener ciertas características que las plantas van a tomar como información. Por un lado, la cantidad de fotones, que se refiere a la irradiancia. Es decir, si tengo mucho o si tengo poco. Es lo que ustedes dicen como intensidad de la luz, ¿sí? Por otro lado, la composición espectral. Vimos que tenemos un espectro electromagnético y la luz puede tener diferentes longitudes de onda con sus respectivos colores, ¿sí? Por otro lado, ¿qué otra característica? La dirección. La dirección de la luz le puede servir a las plantas, ¿sí? Para darle información sobre cómo ir creciendo o cómo ir organizando su estructura. ¿Y alguna otra característica más se le ocurre a ustedes? Cantidad de luz, composición, dirección y duración diaria o fotoperiodo. Esto hace referencia a cuánto dura el día y cuánto dura la noche. Vieron que en verano tenemos noches largas, en verano tenemos días largos y noches cortas, y en invierno tenemos días cortos y noches largas. Todas estas características varían en el tiempo. Entonces le dan la posibilidad de que la planta interprete esas señales y pueda ajustar su estructura de acuerdo a, por ejemplo, a las estaciones del año. Estos efectos de la luz se pueden caracterizar como fotomorfogénicos, cuando están incluidos en lo que es la forma, fototrópicos, cuando esta forma tiene que ver con, por ejemplo, el direccionamiento de la luz. Crecer hacia la luz es un efecto fototrópico, de fototropismo, y un efecto fotoperiódico. Esto tiene que ver con, por ejemplo, el crecimiento de yemas luego de la vernalización, o con floración, por ejemplo, o con germinación. Efectos fotoperiódicos. Y acá, para ver en un gráfico brevemente cómo sería la luz como fuente de información para las plantas, resumiendo lo que vimos recién, tenemos plantas en estadio de semilla, de plántula, de planta joven y de planta adulta, y tenemos que eh, el día, ¿sí? Y la duración del día y de la noche me va a dar un fotoperíodo, ¿sí? De duración, y eso ya es información para la planta. La dirección, que va a indicar desde dónde está la posición del sol. La intensidad, ¿sí? Que junto con la dirección, fíjense que también varía la intensidad. La calidad, ¿sí? Va a depender no solo de la posición del sol, sino también de si tenemos plantas vecinas. Y eso va a afectar ¿a qué? A la germinación, a la desetiolación, a la percepción de si tiene o no una planta vecina. ¿Y qué mide la planta en cuanto a la luz? Bueno, la planta va a medir la relación entre el rojo y el rojo lejano. Fíjense, si tenemos una planta que crece a pleno sol, llega más cantidad de rojo que rojo lejano. Es así como llega el espectro de luz solar. Ahora, si atraviesa una nube, pierde un poco de intensidad, pero no pierde calidad. Entonces va a perder un poco de intensidad, va a tener un poco menos de rojo y un poco menos de rojo lejano, pero la relación es la misma. Tiene más rojo que rojo lejano. Ahora, cuando tiene un árbol por encima, las plantas, las hojas, ¿sí? Van a retener algo del rojo y van a dejar pasar rojo lejano. Entonces, cuando una planta tiene otra planta arriba, por ejemplo, crecen debajo de un dosel vegetal, esta relación va a ser poco rojo y mucho rojo lejano. De igual manera, si estamos en el agua, por ejemplo, tenemos una misma cantidad de rojo y rojo lejano, y de una semilla que está enterrada, la relación es diferente. Tenemos más rojo lejano que rojo. O sea, hay mucho rojo que se pierde al atravesar la capa del suelo.
Entonces, los cambios que se dan cuando el sol incide sobre la hoja es parte se absorbe, en este caso el color rojo, y parte se transmite, como es el caso de el rojo lejano y el verde. Se hicieron experimentos donde se pusieron plantas a sol directo y se vio que la cantidad de R y rojo lejano eran proporcionales, entonces la planta crecía de cierta manera. Ahora, cuando se sombreaba, se veía que había una menor proporción de rojo respecto a rojo lejano. Entonces la planta sombreada crecía mucho más en altura. Entonces se dieron cuenta que lo que detectaba la planta es la relación rojo-rojo lejano. ¿Y esto qué le va a estar indicando? Le va a estar indicando el sombreado por hojas. Es decir, le va a estar dando a la planta una idea de si tiene o no alguna planta vecina. Las hojas entonces van a absorber casi toda la luz que les llega, roja y azul, pero van a reflejar y transmitir la mayor parte del rojo lejano. Esto hicieron experimentos para comprobar cuál es el pigmento que interactúa, por ejemplo, en el caso de la germinación de semillas de la tuca sativa, de lechuga. Fíjense, en oscuridad no germina, con rojo germina y con rojo lejano no germina. Entonces, ¿qué hicieron? Probaron luego el rojo lejano, volvieron a irradiar con rojo y vieron que germinaba. Volvieron a irradiar con rojo lejano y vieron que no germinaba. Entonces, el rojo lejano tiene un efecto negativo y el rojo tiene un efecto positivo. Entonces, cuando hablamos de fotomorfogénesis, hablamos de efectos de la información proporcionada por los cambios en la cantidad o en la composición espectral de la luz. Mi información me va a dar la dirección de la luz, me va a dar efectos fototrópicos, como les dije antes, hacia la dirección hacia dónde va a ir, y el fotoperiodo me va a dar efectos fotoperiódicos que tienen que ver con desarrollo de la planta, por ejemplo, para hacer flores o para el tiempo en el que tienen que brotar algunas yemas, ¿sí? Estos fotorreceptores son moléculas proteicas con capacidad para absorber la luz gracias a que poseen uno o más cromóforos. ¿Sí? Los fitocromos van a ser cromoproteínas, ¿sí? Es decir, que son moléculas que combinan una parte proteica, que sería la apoproteína, y un cromóforo. Los fitocromos suelen ser dímeros, ¿sí? Y se dividen en dos grandes monómeros. Pero lo importante es que el cromóforo es la parte de la molécula que primero se modifica a recibir una luz de una longitud de onda apropiada. En este caso, el cromóforo es un tetrapirrol lineal. La excitación del cromóforo lo que va a hacer es alterar la apoproteína y su capacidad de acción fisiológica. Entonces, a su vez, la apoproteína va a tener características, sí, le va a aportar características al cromóforo. Entonces, en el caso de fitocromo, el cromóforo es un tetrapirrol de cadena lineal, les dije, ¿sí? Y las plantas que nunca han recibido luz, estos se encuentran todos en el citoplasma, pero la activación por luz inducen que migren al núcleo. Estos fitocromos al menos existen en 3 grupos, en Arabidopsis existen 5, en plantas etioladas los grupos A, que están en gran cantidad, pero en plantas verdes grupo B y C en mucha cantidad y menor proporción en etioladas. ¿Por qué? Porque las A en mayor proporción quiere decir que estas plantas etioladas tienen muchísimos receptores, pero son fotolábiles. Entonces, una vez que reciben la señal, son degradados, ¿sí? Y ya no tienen otra función que cumplir. Entonces, ahora sí se encuentran del otro tipo, del tipo B y C. Esos sí ya son estables en las plantas. Entre los receptores de luz tenemos los fitocromos, entonces que ya hablamos un poco, son fotorreceptores cuyo cromóforo es un tetrapirrol de cadena lineal y absorbe luz roja y roja lejana, ¿sí? Entre 600 y 800 nanómetros.
Los criptocromos son fotorreceptores que absorben luz azul entre 400 y 500 nanómetros y luz ultravioleta. Además, tenemos también fototropinas, que son fotorreceptores que también absorben, ¿sí?, luz azul y UVA. Y tenemos otros fotorreceptores que absorben ultravioleta B en el rango de 280 a 320 nanómetros. Estos, ¿sí?, de ultravioleta B, la luz ultravioleta B es una radiación del sol que tiene muchísima energía. Y los que van a ser sus fotorreceptores van a ser un montón de moléculas biológicas de la planta y se van a estabilizar y se van a ver degradadas por esta luz que tiene tanta energía. Por lo general son los complejos de la fotosíntesis, el PS1, el PS2, el PS2 sobre todo, el fotosistema 2, y también cadenas de ADN son muy sensibles a este tipo de luz ultravioleta. Pero nosotros nos enfocamos básicamente en los que son los fitocromos. ¿Cómo funciona? Hay una sola molécula que se va a poder interconvertir, que va a recibir tanto luz roja como luz roja lejana. La molécula tiene dos conformaciones o dos estados, podríamos decir. Cuando se sintetiza, lo hace de una forma que es PR, ¿sí? Esta forma es la forma inactiva y es incapaz de inducir respuesta. Cuando recibe la luz roja, cambia su estado y su conformación y se convierte en PFR. Esta PFR es una forma activa, es decir, que esta forma puede producir respuestas. Este mecanismo se llama interfotoconvertibilidad. La luz permite que se interconviertan de una manera a otra. Ahora, una vez que el fitocromo está en su forma PFR, puede inducir una respuesta, puede ser destruido o puede convertirse en forma inactiva. Hay una reversión lenta que se hace en oscuridad. Como estas especies de absorción se solapan, si ustedes ven acá tenemos el pico de absorción de PR y el pico de absorción de PFR, fíjense que se solapan las zonas de absorción. Entonces es imposible que la forma que esté recibiendo luz roja se convierta al 100% en forma de rojo lejano. Por lo tanto, un 85% pasa a PFR y si PFR recibe rojo lejano, el 95% aproximadamente se convierte en PR. ¿Se entiende? Esto se establece en distintas proporciones entre PR y PFR, generando lo que es un fotoequilibrio, y esto se define como la relación entre la cantidad de PR dividido la cantidad de PFR más PR, y esto se conoce como estado fotoestacionario. Esto es para que vean, ¿sí?, la parte del cromóforo, la fitocromobilina. Acá estaría la zona de la apoproteína y acá estaría la fitocromobilina. Fíjense que cuando recibe rojo es esta estructura la que se convierte, ¿sí? Pasa entonces de un estado iluminado con radiación roja y se convierte, y cuando se ilumina con rojo lejano vuelve a la posición inicial. Ahora, el PR está presente en el citosol. Una vez que se activa con luz roja, el PFR va a actuar en el núcleo celular. Bioquímicamente hay dos tipos de PFR distintos. La forma 1 que es fotolábil y otra que es fotoestable. En plantas etioladas predomina 90% fotolábil y en las plantas verdes el tipo 2 aparece en cantidades predominantes. Tiene que ver con lo que les dije hoy. En plantas etioladas tenemos un 90% del fotolábil. ¿Por qué? Porque en cuanto aparezca la luz, la respuesta debe ser rápida. Entonces tiene una alta concentración de fitocromos PFR en este formato lábil, digamos. Y las que cuando están verdes ya tienen PFR que es más fotoestable. Bueno, para que puedan modular el desarrollo de los fitocromos, para que puedan tener efecto sobre la fotomorfogénesis, debe estar en luz. Fíjense, en oscuridad, PR permanece inactivo
Entonces, una semilla que esté germinando va a germinar etiolada. Ahora, en luz continua, esa PR va a pasar a PFR y sí va a desencadenar una respuesta dándome una plántula normal. Pero ¿qué sucede a nivel molecular? Bueno, en el citoplasma vamos a tener un PR inactivo que cuando es iluminado con luz roja se activa. Este PR activo va a viajar al núcleo, donde también va a interactuar con unos factores que están relacionados con el fitocromo A, pero todavía no se sabe bien cómo es que interactúan. Y este PFR a su vez va a interactuar con otros factores de transcripción y va a regular finalmente la expresión de genes específicos. Cuando en el interior del núcleo es iluminado con luz roja lejana, va a volver a PR o durante el transcurso de la noche vuelve a PR, ¿sí? Y una vez que se transforma en PR de nuevo, sale de nuevo al citoplasma. Esta regulación, ¿sí?, de la expresión de genes específicos se puede dar de dos maneras. Interacción directa mediante factores de transcripción o interacción directa mediante genes PIF3 y PIF4 que vamos a ver más adelante. Para el proceso de etiolación, que es necesario para cuando las plantas están creciendo en situaciones oscuras o para elongar su hipocotilo o cuando están germinando a grandes profundidades, por ejemplo, participan dos factores de transcripción que se llaman PIF3 y PIF4. Estos factores de transcripción son los que van a promover la activación de los genes para elongar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, PR es inducido por luz roja a PFR en el citoplasma, viaja al núcleo y en el núcleo induce a los genes PIF3 y PIF4 que van a inducir estos factores de transcripción y que van a proveer la activación de los genes para elongar. Eso sucede en oscuridad. ¿Sí? DELA inhibe, ¿te acuerdan cuando hablamos de giberelinas? DELA va a inhibir las actividades de los genes de los factores de transcripción PIF3 y PIF4. Entonces, DELA inhibe PIF3 y PIF4. En oscuridad, ¿qué va a pasar? Los factores de transcripción se asocian con la acción de las giberelinas, el PIF3 y el PIF4. Entonces, en condiciones de oscuridad, hay una proteína que se llama DELA que en cuanto está presente va a inhibir la transcripción de PIF3 y PIF4 a pesar de que las plantas estén en oscuridad, van a llevar un crecimiento normal. Entonces, si está DELA presente, inhibe esto y en oscuridad yo no voy a tener transcripción, no voy a tener giberelinas y voy a tener plantas normales en oscuridad. Pero las giberelinas inhiben DELA. Entonces, si yo agrego giberelinas, ¿sí?, ¿qué voy a tener? Voy a tener la degradación de DELA, DELA se va a degradar, voy a tener que PR, cuando se transforma en PFR, PFR pueda ir al núcleo y en el núcleo inducir a PIF3 y PIF4 y esto me van a inducir la transcripción y yo voy a tener la elongación en oscuridad. ¿Se entiende? Las giberelinas promueven la degradación de DELA, permitiendo que PIF3 y PIF4, que son los factores de transcripción, puedan actuar para sintetizar giberelinas para que se pueda etiolar en oscuridad esta plántula germinando. ¿En qué procesos fisiológicos va a participar este fitocromo? Bueno, va a controlar procesos como la floración, la germinación, la detiolación que vimos recién. Va a generar el síndrome de huida de la sombra, que vamos a ver por ahí más adelante, el movimiento foliar, va a regular los movimientos en respuesta a intensidades de luz de los cloroplastos, ¿sí? Cuando hay demasiada intensidad, los cloroplastos se orientan paralelos a la llegada de luz, ¿sí? Y cuando sucede las imbrófitas, por ejemplo, se colocan de manera perpendicular. Bueno, y en cuanto a la relación PR-PFR versus longitud entre nudos, tenemos diferentes situaciones que se pueden ir dando. Una de ellas, a la izquierda tenemos
cuando la luz del sol incide directamente sobre la planta, la relación entre rojo y rojo lejano va a ser aproximadamente de 1, o sea, es la misma cantidad casi la que le llega de rojo lejano y rojo. Entonces, esto hace que la planta tenga una forma donde los entrenudos son cortos o normales, digamos, tiene mucho follaje, ¿sí? Ahora, si vemos la planta de la situación que está en el medio, otra planta que también va a estar influida por la luz del sol, dijimos que tiene casi la misma cantidad de rojo y rojo lejano, pero que tiene un cultivo o un dosel vegetal cerca. Hay un poco de luz que incide en ese cultivo y se acuerdan que dijimos que las plantas retienen el rojo y reflejan el rojo lejano. Entonces, ese rojo lejano reflejado por las plantas va a incidir también en esta planta que tienen cerca, acá en la zona del medio. Entonces, esta planta está recibiendo una dosis de rojo lejano del sol y una dosis de rojo lejano de las plantas vecinas. Entonces, la proporción va a ser menor. O sea, yo voy a tener una proporción rojo lejano aproximadamente de 0,5. ¿Por qué? Porque voy a tener más rojo lejano, ¿sí? Por este rojo que rebota, digamos, en el dosel vegetal de al lado. Y si tenemos plantas creciendo dentro de ese dosel vegetal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que no solamente el rojo que incide sobre ellas va a ser menor, porque algo es absorbido en el dosel vegetal, sino que también este rojo lejano se ve un poco disminuido, pero no tanto porque va a ser mucho el rojo que va a ser transmitido. Entonces, esta relación va a ser mucho menor todavía. Y al ser menor, estas plantas que están acá dentro del dosel vegetal van a crecer más, van a tener unos entrenudos más distantes, ¿sí? Este efecto se conoce como síndrome de huida de la sombra, ¿sí? Por eso es que las plantas que están debajo de un dosel vegetal tienen entrenudos más largos. La relación entre el rojo y rojo lejano también reduce el macollaje en gramíneas. Fíjense, por ejemplo, en bajas relaciones entre rojo y rojo lejano van a tener una disminución. Fíjense, acá tengo alto, rojo lejano, por ejemplo, 100 de rojo y 10 de rojo lejano. Fíjense como casi no tengo macollaje. Y en este caso tengo una baja relación rojo lejano y tengo mucho macollaje. Y acá tienen el mismo ejemplo. Entonces el tamaño del macollo en las gramíneas va a estar relacionado con la cantidad de rojo y rojo lejano que les llegue. Entonces voy a tener un tipo de respuesta que son morfogenéticas al fotoperíodo, que va a depender de esta duración, ¿sí? Del día y de la noche, como por ejemplo el inicio o la interrupción de la latencia invernal de las yemas en especies perennes leñosas, por ejemplo regulación de la germinación de algunos tipos de semillas y la formación de bulbos en ciertas plantas. Y también tengo respuestas morfogenéticas no fotoperiódicas, como por ejemplo el desenrollamiento de hojas monocotiledóneas, inhibición del alargamiento del tallo, alargamiento de rizoides de musgos, alteración de geotropismo y fototropismo. Por otra parte, tenemos los criptocromos, que son cromoproteínas que son sensibles a la UV, ¿sí? De 350 a 360 más o menos, y de la luz azul más o menos de 450, que en general no trabajan tan marcadamente como los fitocromos en la germinación, tienen más vinculación, por ejemplo, con la síntesis de algunos sistemas enzimáticos, síntesis de antocianinas, que son síntesis vinculadas a una determinada cantidad de luz para poder iniciarse, por ejemplo, la apertura y cierre estomático. Estos usan la luz al inicio y al final del día para
procesos que pueden favorecer el crecimiento de algunos tallos, pueden estar ayudando a regular los fototropismos, anulando el efecto de la luz del día y son los que hacen que los plastidios pasen o no a cloroplastos. Después podemos tener respuestas a la luz a nivel bioquímico, como la síntesis de enzima, la biosíntesis de gibberelinas, que ya vimos que es dependiente de días largos, o el de día corto cuando el día se está alargando. También tenemos, cuando el día se acorta, tenemos la presencia de ácido abscísico, también el inicio de la síntesis de alcaloides, sincronizado con los ritmos circadianos dentro de la planta, sincronización de otros procesos con los ritmos circadianos. Todas estas son respuestas a nivel bioquímico, metabólico y fisiológico influida por la luz. Bueno, otro factor que puede estar afectando la morfogénesis es la temperatura. La temperatura puede servir como fuente de información para la planta. ¿Cómo? Bueno, las variaciones de temperaturas que pueden ser estacionales o anuales o diarias, ¿sí? Entre las temperaturas tenemos temperaturas base, óptima y máxima, ¿sí? Que van a ser las temperaturas cardinales por las cuales la planta va a estar creciendo, ¿sí? A diferentes velocidades. Esta temperatura puede tener efectos directos o cuantitativos sobre la actividad enzimática. Todo lo que esté influido por enzimas va a estar directamente relacionado con esta velocidad que le va a estar dada por la temperatura. Entonces estos cambios en velocidad lo podemos ver en el crecimiento, por ejemplo, medición de peso seco por día, o el desarrollo, por ejemplo, tomando el desarrollo en función de 1 sobre un día. También tenemos indicadores cuantitativos que son medibles, como la longitud de la hoja, la altura de la planta, peso seco, TCR, TAN y área foliar. Y también tenemos cualitativos que puede estar desencadenado por el termoperiodismo. Esto está relacionado con las amplitudes térmicas, ¿sí? La variación entre el día y la noche. Estas variaciones diarias me pueden afectar la calidad del fruto, por ejemplo, con lo que tiene que ver con color, acidez, aroma, o también esta variación anual. Entonces, temporadas de bajas temperaturas, ¿qué información le van a dar a la planta? Por un lado puede ser la vernalización para florecer, ruptura de dormición en el caso de semillas o algunas yemas para reanudar su crecimiento, puede ser la inducción de almacenaje en órganos de reserva para el proceso, por ejemplo, de tuberización, o la aclimatación, que es decir, una especie de inducción de resistencia al congelamiento, ¿sí? Entonces las variaciones anuales, sobre todo las temporadas de bajas temperaturas, van a inducir estos cambios. Bueno, hasta acá todo lo que tenía para contarles de morfogénesis. Es una introducción, hay mucho más para profundizar. Acá les dejo la bibliografía recomendada donde van a encontrar esta clase y van a encontrar también otros temas para ir ahondando más en el tema de morfogénesis. Cualquier cosa pueden comunicarse conmigo a la cátedra y podemos estar resolviendo sus dudas junto al equipo de fisiología vegetal. Muchas gracias. Hasta pronto.